Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ustedes, sobre ellos, vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad y se sientan, por favor. Bien, mis queridos hermanos, compartimos esta palabra en este día de fiesta. Hoy la iglesia nos invita a ver a un gran hombre, ¿verdad?, que siendo pagano conoció al Señor. Tenía una profesión, era médico. Estamos hablando de San Lucas. San Lucas evangelista tuvo la oportunidad de conocer el mensaje, la palabra de Dios y encarnarla en sí mismo. Tanto que viene a ser uno de los 4 pilares fundamentales de la palabra de Dios, en cuanto que Cristo le revela propiamente la palabra para que sea transmitida. Pudiéramos decir, San Lucas tuvo la dicha de poder hacerse verdaderamente un discípulo, un seguidor. ¿Quién es un discípulo? El que sigue a aquel a quien admira, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido: usted es discípulo de fulanito porque lo sigue, ¿no? Pero hoy vemos cómo Lucas, dentro de toda esta realidad, se hace mártir, porque tuvo la experiencia de transmitir lo que el Señor hizo
en él. Veamos algo. San Pablo a Timoteo habla de ese hecho de hacer camino con el otro. Cuando le habla a Timoteo, habla de Lucas y habla de otros, habla de Tito, ¿verdad? En la cual habla de Marcos, en la cual iban haciendo camino como iglesia. ¿Y qué es hacer camino? Es tener esa propia experiencia, ese avance real de poder encontrar plenitud en la misma palabra. Si pudiéramos manifestar en una de las cosas que tiene la iglesia de signos importantes en la cual Lucas es un evangelista, pudiéramos decir, se hizo un guerrero de la palabra desde la ciencia. El médico siendo pagano, porque fue de familia pagana, no creyente, totalmente alejado de las cosas de Dios, y siendo médico desde la ciencia, pues hay muchas cosas que la fe no entraba. Pero ¿por qué Lucas fue elegido? ¿Por qué Lucas fue seducido por el Señor realmente a ser totalmente un evangelista? Digo yo, pues son 4 pilares, y para hacer una casa siempre debemos pensar en los pilares fundamentales, eso que de una u otra manera se va a consolidar el edificio. Ahora, cuando nosotros vemos la acción propia de San Lucas, se hace aquel que se convierte a la palabra y que asume la palabra dentro de sí mismo, llevando desde el evangelio que hoy toma por su nombre. No es el evangelio de Lucas, es el evangelio del Señor puesto plenamente en la revelación de Lucas. Dios se revela a través de Lucas y hace que Lucas pueda mostrarnos el testimonio. Fue llevado a la muerte. Pensemos nosotros, ¿será que estamos preparados? Escuche bien, preparados para entregar nuestra vida por Dios, por la palabra, por el evangelio. Ay, Padre, usted no me venga con cuentos. Usted defendería su vida. Pues todos buscamos humanamente defender la vida, ¿verdad? Si tenemos algo y se nos presenta algo, buscamos cómo, ¿verdad? Tener cómo resguardar ese regalo hermoso. Pero hubo algo que plenamente en Lucas se transformó, que fue el llamado que hizo Jesús plenamente a hacerse trigo, a hacerse pan, a hacerse palabra. Y por eso la palabra transforma plenamente nuestra vida. Y si vemos este evangelio, pues es el llamado de los 72. Jesús designa a los 72, ¿para qué? Para que vayan a llevar el evangelio a todos los pueblos, pero principalmente a donde él pensaba ir. ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús? ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús? A ver. Que la gente entendiera que él iba a llegar y que estuviera preparada. Es decir, mandaba un embajador delante, mandaba un emisario. Mire, va a venir el Señor, vamos a arreglar todo, vamos a arreglar la casa, vamos a arreglar la vida espiritual, porque Él va a llegar. Eso era lo que estaba buscando Jesús. Y por eso dice la palabra: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que mande obreros para su mies. ¿Por qué Jesús le dice eso a los discípulos? La mies es mucha
y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies para que mande obreros a su mies. ¿Por qué lo dijo? ¿No se le viene nada? Porque Jesús siempre ve la necesidad que hay, y viendo esa necesidad empieza a transformar al hombre desde la conciencia. Mire, ¿usted cuántas veces se ha quejado porque el mundo está al revés? ¿Y qué está haciendo para que vuelva al derecho? Ay, padre, pero es que yo me la paso, eso sí, yo hago los 4 rosarios al día para ver si esto se acomoda. Pero en testimonio que estamos haciendo, en razón de la palabra que estamos haciendo. Mira, escuche aquí. Pónganse en camino. Mire, Jesús es claro. Dice: miren que los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Qué les estaba queriendo decir Jesús? Prepárense, váyanse conscientes de que ustedes tienen que ser ovejas, corderos, ¿sí o no? De manera tal de que ¿qué hace el lobo? Atacar la oveja y quitarle la vida para después pasteárselas. Ahora, si usted ve esta realidad en la cual Jesús está previniendo, mire, yo lo mando, pero le dice Jesús, esto no es fácil. Esto no es fácil. Ustedes van a ir a un momento duro, fuerte. Y por eso, desde la acción que el mismo Cristo va haciendo, va preparando, da instrucciones. Escuche: no lleven talega, ni alforja, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Por qué? Porque usted tiene que llevar el mensaje de Dios. Es que yo no voy a ir porque no traje los tenis que me gustan. Es que yo no voy a ir porque no traje maleta para meter toda la ropa que me voy a poner. Miren lo que está diciendo el Señor: no lleven todo eso. ¿Por qué? Porque el camino es arduo. Y usted imagínese que vaya a misión y usted sepa que hay lobos y le toque correr y usted vaya con la cama encima. ¿Le queda tiempo? No. Padre, le tiro la cama al lobo para que no me agarre, pero eso es imposible, porque el lobo es astuto. Ahora, si vemos la realidad que Jesús nos está haciendo, es preparando. Ahora, dice: cuando entren en una casa, decid primero, no oigo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz, si no volverá. Mire, Jesús cuando resucitó, ¿qué pasó? Cuando se le apareció a los discípulos: la paz esté con ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él es la paz plenamente. O sea, la paz en realidad es el mismo Cristo. Cuando Cristo, escuchen bien, cuando Cristo dice: cuando entren a una casa, digan primero, la paz con ustedes, con esta casa. ¿Por qué? Porque si los reciben y usted puede entrar, usted es mensajero de Él, mensajero de la paz, mensajero de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que indica una apertura al mensaje de Dios. Veamos aquí, escuchen, dice así:
quédense en esa misma casa, coman y beban de todo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Escuchen, eso me pasaba a mí cuando yo fui seminarista por allá en los campos en Venezuela. Nos mandaban en Semana Santa o en diciembre a las pastorales y era campo adentro. A veces yo estuve en una vereda lejana de San Pablo, se llamaba así, y San Antonio del Bojal, así como es el nombre, imagine lo lejos que es. Y tocaba caballo para ir a visitar las casas y todo eso. Y había una casa donde uno se quedaba. Entonces, ¿por qué uno se quedaba en esa casa y no estaba de casa en casa? Porque ya el mensaje, a ver, cuando uno llega las primeras horas, y padrecito, ¿usted de dónde viene? ¿Y usted de dónde es? Y uno les echa el cuento de todo, ¿sí o no? Imagínense que vaya a todas las casas con ese cuento. Cuando termina de evangelizar, apenas hablas de uno, mientras que uno quedándose en el mismo lugar, cuando llega a otra casa, llevas el mensaje del Señor y dice: coman y beban. Mire, algo que tenía Jesús era que pensaba en la barriga de los discípulos. Bueno, yo creo que no tengo mucha. Escúchenme, Jesús sabe por qué está llamando al discípulo a que coma y beba. Para que cumpla con la misión. No es que llegue por allá y, ay no, yo ya no más porque me da un mareo y hasta ahí llegó la misión. No, la misión debe ser completa. Incluso los santos, ¿verdad?, manifestaban esa realidad de poder hacer incluso un retiro espiritual bien alimentados. ¿Por qué? Porque barriga llena y lo demás es puro cuento. Claro, el ser humano, es que Jesús no estaba mandando ángeles, estaba mandando seres humanos. Seres humanos que tenían que comer, seres humanos que tenían de una u otra manera que establecer su necesidad. Y por eso, mire, escuche aquí, dice así: no andéis cambiando de casa en casa. Si entras en un pueblo y os reciben bien, coman de lo que les pongan. Curen a los enfermos. ¿Por qué les dice eso? ¿Porque eran dioses? Entonces, porque eran mensajeros enviados habiendo recibido una potestad de sanar. ¿Y cómo sanaban? En el nombre de Jesucristo. ¿Está escuchando? Por eso la misma palabra, escuchen bien, digan, mire, agarre esto que con esto termino. ¿Está alguno apurado o no? Ah, bueno, gracias a Dios. Escuche, dice así: digan, está cerca de vosotros el reino de Dios. ¿Por qué tenían los discípulos que decir eso? ¿Para qué los envió Jesús? Para que prepararan donde Él iba a llegar, donde Él iba a pasar, por el pueblo donde iba a dejar esa obra grande. ¿Y quién era Jesús? A mí me va a dar algo aquí. ¿Quién era Jesús? El Rey de Reyes, el Mesías, el esperado, el que hacía milagros, liberaba, predicaba. Todo eso lo que hacía Jesús, la muestra del reino de Dios en medio de nosotros. Pidámosle al Señor para que la obra maravillosa de este camino que tenemos que transformar, nos hagamos mensajeros de la paz, mensajeros del amor. Usted está llamado a ser un enviado del Señor
Padre, pues haga un rito y me manda. No, no, no. Ya habiendo escuchado esta palabra, usted sabe que está enviado. Ay, Padre, pero usted sí. No, es verdad. Y hay algo que nos debe calar en nuestro corazón. Recordemos, la mies es abundante y los obreros pocos. Un sacerdote en esta parroquia para 60,000 habitantes que corresponden a la parroquia San Pedro Claver. Imagínense cuántas horas tiene el día. ¿Cuántas horas tiene el día? 24, y solamente podemos trabajar mientras haya luz, porque en la noche tenemos que descansar, ¿no? ¿Sí o no? Porque si no descansamos, ¿qué pasa? Y se imagina 60,000 habitantes. ¿Está agarrando? ¿A quién está llamando el Señor? A los discípulos. ¿Sí se arriesga a ser discípulo del Señor? Coste, no, Señor, que coste, que yo nada más estoy preguntando porque Él me dijo pregunte. Pero si usted dijo que sí, si se quedó callado, ya el Señor sabe qué va a hacer con usted, eso ya lo sabe. Por eso manifestemos la gracia y la bondad de Dios en esta noche y hagamos parte de esta realidad día a día, llevando el Evangelio. Amén. Amén. Presentamos el pan y el vino, lo ponemos sobre tu altar. Te entregamos también nuestra vida, los anhelos del corazón. Te entregamos